No es bueno para ti que preguntes demasiado, que te alejes de la senda del perfecto ciudadano. Matrimonio soso, trabajo precario y en tu mente la quimera de que te hagan encargado. Tampoco te conviene darle demasiadas vueltas a los hechos, que al pensarlos se convierten en problemas. Deja que el mundo siga su curso y continúa tu camino en silencio y a lo tuyo. En otra vuelta de tuerca, César Strawberry. César Strawberry, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. En este programa, que es como muy psicoanalítico, siempre empezamos por la infancia. Nos gusta imaginarnos a los invitados pequeñitos. Tú eres hijo de un escultor y de una profesora de ballet. ¿Cómo era César de pequeño? Pues, bueno, yo tuve una infancia muy convulsa. Entonces, mi infancia funcionó bien hasta un punto en el que se quebró totalmente y me volví un friki y un loco. De hecho, yo creo que no hubiera sobrevivido de no ser por la creatividad. A mí me salvó la creatividad. Y me he juntado ahora, precisamente con motivo de estas fiestas navideñas, con los compis del colegio. Y que, claro, ya unos viejunos. Y me encanta porque hay una relación fraternal con esos compañeros del colegio que cada uno ahora y cada una pues tienen una vida distinta. Unos trabajan en, yo qué sé, en la FAO, me enteré el otro día, varios en Bruselas, otra gente pues es repartidor, hay de todo. Pero sin embargo, y luego también cada uno tiene sus filiaciones políticas, sus inclinaciones de todo tipo, diversas, pero sin embargo hay siempre ese vínculo emocional de fraternal, o sea, es un vínculo fraternal que es como encontrarte con tus hermanos. Y entonces, volviendo a la pregunta, me encanta y me emociona encontrarme con algunos de esos niños que en los momentos más duros de mi vida, que fueron en mi infancia, me ayudaron a salir adelante a través de la imaginación y a través del friquismo más absoluto, porque digo friquismo más absoluto porque éramos un poco determinado grupo los cafres de esa promoción. Y en aquella época sí es cierto que existía, yo aunque iba a un colegio muy respetable, existía un maltrato bastante acusado. Y el otro día, sin querer tampoco remover mucho el pasado, pero sí lo andábamos recordando y cómo ese apoyo de niños solos ante la desgracia, pues cada uno con su movida en su casa, en fin, cada uno, pues salimos adelante. Y salimos adelante siendo buenas personas, que es muy difícil no salir mucho más tarao hacia, digamos, lo que no debe ser, ¿no? Estudias Bellas Artes. Yo he leído por ahí que tu padre te presiona mucho como para que hagas lecturas de alta cultura, como Schopenhauer. Tú le dices, hostia, padre, Schopenhauer. Cuéntame un poco de esa época, de César Strawberry, o digamos en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Bueno, mi ingreso en la universidad fue en la Facultad de Ciencias de la Información, porque mi vocación original, o primigenia, digamos, era ser director de cine. Era algo que me fascinaba. En mi casa, mi padre era una especie de intelectual espartano y austero, en el cual todo lo que no fuera a leer consideraba que era la contaminación que venía de un mundo. En fin, era un poco puritano en ese sentido, nunca entendió la cultura pop y todo esto. Entonces no había tele, no hubo tele hasta que yo ya me había ido de casa. Quiero decir que la ponéis ahora que me he ido. Entonces toda mi infancia era, recuerdo subir a casa de mis vecinos. Yo soy de un barrio muy modesto, del barrio Salvador, pero todos tenían tele, menos yo. Y entonces siempre ver los adibujos, que salían así, vamos a ver los adibujos, que había a 1 hora de la tarde, claro, había 2 canales, pues a 1 hora de la tarde ponían los cartoons de Bugs Bunny, de todo esto. Y entonces, bueno, pues cuando yo ingresé en la Facultad de Ciencias de la Información, yo conocí en el instituto una persona muy interesante, que por cierto luego ha tenido una gran proyección profesional, que es Daniel Canogar, que es un artista que hace unas instalaciones fascinantes, que está triunfando hoy día en todo el mundo, afortunadamente,
que él siempre le gustó la fotografía. Entonces, ya a mí me gustó la fotografía. Hay una época en la vida de las personas que te gusta la fotografía y todo el mundo es como que, en aquella época más, porque había ese proceso analógico del revelado, que te metías intentabas buscar algún rincón, en casa, algún baño, en el baño concretamente, cuando no se usaba, pues lo colocabas allí un poco con aquel proyector para los negativos y todo ese proceso artesanal, ¿no? Entonces, que te gustase la fotografía era como un rasgo de friquismo loco que hacía que hicieras pandillita. Entonces, en el instituto de San Juan Bautista, yo hice migas con mi amigo Daniel Canogar y entonces luego, y con otra compañera que hoy está en Estados Unidos, también que se dedica a hacer instalaciones y también es artista, Esther Mera, es videoartista y que ha conseguido una trayectoria también muy relevante, lo que pasa es que ha trabajado poco en España. Y entonces pues teníamos esa fascinación por el cine, todo lo relacionado con el celuloide. Celuloide, qué concepto tan antiguo. Total, la moviola, todo ese rollo. Sí, yo recuerdo además que me compré la calle en la época, es decir, estoy hablando de finales, en los primeros 80, la calle de la Imagen era la calle, es lo que hoy es el barrio de las Letras, era la calle Cruz y la calle Príncipe, estaban ahí lleno de, si te molaba la fotografía o el cine o algo, tenías que ir ahí. Y recuerdo que yo me compré un Super 8, yo estuve trabajando vendiendo enciclopedias pues en el año 81, 82, no me acuerdo muy bien. Y entonces, con eso, me costeé un pequeño equipo que claro, era Super 8. Claro. Y empecé a hacer pequeñas chapucillas con una moviola, efectivamente, y lo compaginaba con la fotografía. Entonces, lo de vender enciclopedias, tengo que remontarme un poco, viene de mi decepción en mi ingreso en la universidad. Yo entraba en una facultad que creí que aquello era pues algo que era la bomba, vamos, para mí es un salto en tu vida. Recuerdo perfectamente que yo entré en el 82, recuerdo ir a la facultad con el diario 16, en el que ponía socialistas hasta la sopa, porque estaba Leguina en la Comunidad de Madrid, estaba Tierno Galván en el Ayuntamiento y Felipe González acababa de hacerse con el poder. Entonces era como una nueva era como, ¿cómo es posible? Todo era fascinante, también era la posmovida y había peña con los pelos de punta y esto en la facultad y era muy estimulante. Y otra cosa que había también era una toxicidad tremenda, porque se fumaba en las clases, que es una cosa inconcebible hoy día. Y yo recuerdo que en mi aula, había varias aulas de mi curso, en el grupo que me tocó acordamos por consenso no fumar porque es que te picaban los ojos, llorabas, pero en otras aulas no, entonces estabas metido como una nebulosa y era la facultad, son esos cambios muy curiosos que ha habido. El caso está en que yo, al ver que aquello no respondía a mis expectativas, opté por dejarlo y me dediqué a vender enciclopedias e ir directamente a intentar hacer cine por mi cuenta. Pues, un objetivo completamente muy ilusionante, pero completamente imposible en la España de los primeros 80. Entonces, pese a hacer algunos intentos y algunos cortos muy torpes, tampoco encontré el apoyo suficiente de gente como... aparte de Daniel y de Esther, de Daniel Canogar y Esther Mera, no encontré el apoyo como para juntarse una crew para hacer un corto de ficción interesante. Entonces eso se quedó un poco ahí. ¿Qué pasó? Que luego dije, algo tendré que estudiar, no me voy a quedar aquí, esto no está funcionando, y entonces me metí en Bellas Artes. Me metí en Bellas Artes porque yo siempre había pintado desde pequeño, porque mi padre al ser artista siempre me había fomentado el tema de tele no, pero pintura sí. Entonces me facilitaron el hecho de poder pintar, se me daba bien, tenía facilidad. Y pues yo entré en Bellas Artes diciendo, esto es increíble, porque claro, en Bellas Artes, en vez de tener que estudiar libros, te dedicas a pintar cosas, que es genial. Y pues yo creo que es una carrera que no debería ser carrera, porque no tiene... La hicieron, de hecho, a finales de los 70, la hicieron, o primeros de los 80, la convirtieron en carrera universitaria, pero hasta entonces no lo era, ¿no? Yo creo que debería seguir así, porque es que no es equiparable el esfuerzo que haces, en mi opinión, en una carrera, derecho, medicina, ciencias de la información, que el que haces en Bellas Artes es un cachondeo, vamos, a mí me parecía muy divertido. Y ahí fue donde conecté con Eva Hernández, que luego descubrí que era hermana de Julián de Siniestro Total,
Y entonces fue una conexión digamos, que posibilitó que yo accediera a lo que siempre había querido, que era el mundo moderno, cosas O sea, modernas. ¿cómo es el encuentro con Julián? Porque eso, digamos, ahí hay dos placas tectónicas que chocan y eso es un antes y un después. Pues es que yo empecé a salir con Eva y luego un día me dice, no, es que mi hermano es de siniestro. Y yo dije, hola, eso es como un pedigrí que dices, jope, esto... Y bueno, pues a raíz de eso, inevitablemente terminé conociendo... La familia de los Hernández es una familia, y era una familia enormemente acogedora. Es decir, todo el mundo de la movida ha pasado por Vigo, por la Gran Vía de Vigo, donde tenían la residencia sus padres, Julián y Carmen, que eran fans de sus hijos, fans de todo lo que hacían sus hijos y fans de los amigos de sus hijos hasta extremos pues impensables. Es decir, que yo al segundo día que estaba en Vigo, que fui a Vigo por ver a Eva, porque había esa interrupción de las Navidades del 84, que para el amor eran muy malas, entonces se pasaba mal, entonces bueno, pues yo me acerqué allí, que además era el momento de la eclosión de la movida viguesa. Claro, que era el rollo Madrid-Vigo, el tren y todo este rollo. Eso vino un poquito después, pero fue justo en los prolegómenos de ese periodo, ¿no? De eclosión, de que Vigo, bueno, lo vendían como si fuera aquello Nueva York, y efectivamente era una ciudad que bullía de cultura alternativa y de propuestas ingeniosas y de gente loca, que era lo que a mí me molaba. Y más de la mano de Julián, que era, pues hombre, pues lo sigue siendo hoy, es un icono de la cultura pop en España y en aquel momento pues era además un personaje imprescindible de la cultura local viguesa, con lo cual cuando ibas con él conocías a todo el mundo que hacía cosas destacables, ¿no? Y aparte de que, bueno, en fin, la conexión con Julián fue impresionante porque entramos en un ciclo de conexión fraternal. Estaba Julián con Ana Brañas, que era su novia, y Eva Hernández conmigo, con César Montaña por entonces todavía, y éramos los cuatro, encontramos una complicidad muy interesante, que además era muy aplaudida y fomentada por la magnífica y maravillosa Carmen, que su madre, y que te lo ponían todo en bandeja para que te lo pasaras bomba, para que hicieras. Yo venía de una familia, como he dicho, muy espartana, muy rigurosa, en la cual si te salías del camino señalado por el pater familias, muy mal, caca, y eso no te lo perdonaban, de hecho a mí no me lo han perdonado nunca. Y entonces yo llegaba a un sitio donde se me aplaudía. Es decir, yo cuando di el giro hacia el punk, cuando me hice punky, pues entonces mi familia dejó de interesarle cualquier cosa que hiciera. Yo pintaba los cuadros cuando empezaron a ser más modernos, cuando empecé a pegar muñecos de plástico de aquellos soldaditos que se vendían en bolsas de papel, en cuadros que los integraba en unas que trabajaba con sprays, a mi padre se le torció el gesto y nunca más quiso saber nada de mí, es decir, artísticamente. Y entonces, pues llegué a una familia, que era la familia de Eva y de Julián, en la cual era todo lo contrario. Cualquier cosa, cuanto más rara la hicieras, mejor era. Yo me quedé desconcertado para bien y me sentí súper acogido. Y eso me curó muchísimas heridas emocionales que yo traía, que arrastraba y que me producían... que, bueno, me ha costado mucho superar, pero de hecho me han lastrado mucho. Es decir, yo a veces no entiendo cómo he podido hacer tantas cosas con el enorme saco de caca que yo llevaba, la mochila enorme de piedras con la que he tenido que tirar en mi vida, que ha sido una cosa que eso lo bloqueas y sigues viviendo, pero luego cuando analizas de dónde viene todo dices, joder, macho, o sea, ¿cómo podía? Pero el hecho de que esta familia me acogiera como un hijo más, pues me ayudó muchísimo, me ayudó, y de hecho yo creo que fue el impulso me dio el impulso y la seguridad en mí mismo para poder acometer aquello que yo quería, que era dedicarme a, pues eso, a hacer cine, a hacer música, el gusto por las cosas raras, ¿no? Por lo que era la cultura tradicional, ¿no? Háblame de la experiencia de Terroristas Culturales, que es un homenaje que hacéis a unos australianos que secuestraban cuadros de los museos y que hacéis en la facultad. Sí, en la facultad coincidimos ya un grupo de gente, necesariamente, eso pasa como en el colegio, ¿no? Lo que contaba antes, que te acabo juntando los raros, siempre se hacen pandilla. Pues aquí los raros hicimos pandilla.
Entre ellos estaba Juanito Sangre, que luego estaría en Defcon 2, Claro. y estaba también, bueno, estaba Eva, había más gente, ahora mismo no recuerdo bien el nombre de todos, pero todo era ese rollo de te reconoces, ¿no? Como que ya no solo porque uno vaya con el tupé, el otro vaya de moderno, el otro vaya de siniestro, o de punky, sino porque te reconoces, te hueles, hay un pulso creativo que a la vez te conviertes un poco en ese grupo en los desafiantes de cada curso. Y en ese desafío pues siempre te sometes, te rebelas contra lo que es digamos, el dogma de la propia facultad y esa estructura que en el caso de Bellas Artes es una estructura absolutamente anquilosada, en la cual la creatividad se entendía de una manera muy tradicional. Entonces, nos juntamos un grupo de gente que sí, que desafiamos, que preferíamos incluso suspender a aprobar, porque cuando a veces desafiabas y te suspendían, aunque en realidad tu trabajo merecía una prueba, pero en fin, que le plantábamos cara a esa convencionalidad. Y entonces dentro de eso, yo recuerdo un libro que me impresionó mucho, que se llamaba, es que le he perdido la pista, se llamaba El París de Kiki. Y era un libro de fotos, un libro fotográfico, en el cual venía documentado todo lo que es el París de los años, el París de entreguerras, desde el principio del siglo incluso, sí, porque abarca también el periodo de la Primera Guerra Mundial, y a través de fotos de la época describe lo que era aquella olla en la que se cocía todo lo que es la cultura moderna hoy día, ¿no? Todas las vanguardias, todo cómo iba, cómo se mezclaba, digamos, la erudición de las vanguardias, de todas ellas, junto con el cafrerío y la guasa, es decir, que había un gusto por las fiestas de disfraces que hacían siempre, no sé por qué tenían esa manía, debía ser muy moderno en la época. Y además venía con un mapa en el que venía Montparnasse, el estudio donde estaba cada uno, ¿no? Aquí, pues aquí, y las relaciones que tenían entre ellos, que eran también muy promiscuas, muy modernas para la época, quién luchó en la guerra, quién se alistó para luchar en la Primera Guerra Mundial, quién no, y todo eso me parecía fascinante, esa inclusión de cultura moderna, iconoclasta, que rompía moldes y que en Europa pues significó, bueno, yo creo que toda la cultura en la que vivimos hoy mama de ahí, y a la cultura moderna, a la cultura pop. Y entonces, pues de alguna manera siempre quise emular eso, siempre quise aportar ese revulsivo a la cultura de mi tiempo, que a ver, es muy ambicioso decirlo, pero en la medida de lo posible es lo que yo intentaba, ¿no? Entonces, recuerdo, no recuerdo exactamente la fecha, pero hubo un momento que surgió una noticia que era que en Australia habían secuestrado un cuadro de Picasso y habían pedido rescate por él. A mí me pareció bellísimo, es decir, me pareció el surrealismo llevaba a la máxima expresión, secuestrar un cuadro, una cosa completamente absurda. Y entonces lo reivindicaron, es hecho los terroristas culturales. Entonces yo dije, vale, pues ya está. Digo, vamos a hacer los terroristas culturales en España. Y entonces, evidentemente, no teníamos ninguna intención de secuestrar ningún cuadro, pero sí nos sirvió de premisa para generar un logotipo que era el acrónimo TTCC y que era como una especie de aquellos comecocos que había, que era como un muñequito, como ese fantasmita, y un machete pinchando eso estaba hecho a mano por mí, era muy cutre, hacía los flyers a mano, y pinchaba un tubo de pintura Mir, que rebosaba, ¿no? Así una espiral de pintura. Entonces, bueno, aquí yo no tenía más trayectoria que aquella, porque yo también no encontraba mucho respaldo, es decir, no sabía qué hacemos con esto. Hacemos una exposición, ¿dónde la hacemos? Nos planteamos también, en aquel momento todavía no habíamos desarrollado una línea creativa como luego, de hecho, hemos ido desarrollando todos, porque Eva Hernández hoy día es una ceramista fantástica y que vende en todo el mundo, es decir, pero hasta que encuentras tú, en aquel momento estábamos un poquito en bragas, ¿no? Empezando. Entonces, de los terroristas culturales, nada, fue una cosa efímera, un mero chiste quizá, pero sí hacemos pintadas en los ascensores, en los baños, aquello generaba una inquietud dentro de la propia facultad, ¿qué es esto? Estos punkis. Y de ahí derivó la idea hacia otra cosa que se llamó otra estructura absurda, porque no había ni estructura ni nada, éramos Eva y yo, Felipe Pérez Enciso, hermano del diseñador Pérez Enciso,
y que se llama Los Gañanes. Entonces, aquello era otra... En aquel momento éramos punks y lo que nos gustaba era Dead Kennedy, Sex Pistols y los Toy Dolls, mucho, que eran, claro, más modernos, más de... Entonces, intentamos mezclar un poco el concepto de que... intentábamos generar un arte punk, de alguna manera, y, aunque no sabíamos ni lo que estábamos diciendo. Y entonces hicimos un logotipo, que lo hice yo también, porque siempre me ha gustado mucho hacer logos y tal, que era como estaba basado en las letras de los Toy Dolls, y de hecho, y que ponía Gañanes, y de hecho ya había un icono que eran dos moscas fornicando en una esquinita, que luego lo recupera Defcon 2 en Ultramemia, ¿no? Exactamente, en Armas para el Pueblo en el 93, sí, porque todo eso fue dejando un pozo. Entonces, en realidad, Gañanes, nos juntamos más gente, más frikis de la facu, y entonces luego pues intentamos lo mismo, hacer una exposición, bueno, cada uno hacía, ya habíamos despuntado más, esto ya era en quinto, creo, un cuarto en quinto, que ya tienes más, ya te dejan pintar un poco más a tu bola, y yo ya estaba con lo de esto que hacía, que era pintar cuadros como con escenificaciones del Far West, con los muñequitos del Far West cosidos encima de plástico. Curiosamente, a partir de ahí, con aquello de Gañanes, quisimos juntarnos, estoy recordando ahora sobre la marcha, éramos Felipe Pérez Enciso, Eva Hernández y yo, y creamos como una especie de grupo para moverlo por centros culturales para intentar exponer. Entonces, claro, cuando íbamos a los centros culturales empezaban a ver aquello, pues, en fin, no conseguimos nada, ¿no? Y aquello nos produjo, sales con esa ilusión de que estás en tu último año de carrera y quieres dedicarte al mundo del arte, y era muy complicado. Entonces, decidimos montar una galería. Dijimos, si no hay galerías que si se asustan ante lo que hacemos, pues vamos a montar una galería underground. Claro, eso lo habíamos leído, pues fíjate, desde el libro de París de Kiki, que ya había galerías underground, hasta pues todas las vanguardias de Nueva York y todo lo que es el arte contemporáneo. Entonces intentamos hacer, y no lo intentamos, lo hicimos. Para ello contamos con la ayuda de Julián Siniestro y de Carmen, la madre de Julián y de Eva, y nos juntamos. Felipe, que era mensajero, yo trabajaba en la Vaca Austera, un bar de Malasaña, creo que es Malasaña 20, perdón, Palma 20, que sigue estando el bar. De hecho, las camareras de hoy son las hijas de la dueña, que era mi jefa, Eutiquia. Y cuando voy, pues es muy entrañable ver ahí, bueno, hay en fin, un bucle que es muy interesante. Y un poquito más abajo, en Palma 34, pues creamos Legado Social, que era una galería de arte, una cosa completamente desquiciada como idea, porque crear una galería de arte en Madrid de los primeros 90, esto fue en el año 91. Te quiero preguntar un poco por esa época, porque tú has reivindicado mucho una Malasaña Costra que contrasta, digamos, con una movida muy institucional ya, o sea, digamos como muy cool, la movida como algo además muy reivindicado políticamente, que termina convirtiéndose casi en cultura oficial en muchos aspectos. De la movida se han escrito libros, se hacen documentales y aparecen las vacas de las sagradas de la movida contando lo guays que eran, y tú has reivindicado mucho, digamos, ese ambiente malasañero, mucho más costra. Háblame de esa época, de los bares de Malasaña por los que se salía, de la Vaca Austera, de los ambientes contraculturales que había ahí, en contraste a lo que ha pasado a la historia como lo que era la hostia, que era, digamos, la movida de los años 80. Me interesa más esos años 90 que de alguna manera se pelean con esa generación, la generación del desencanto, ¿no? Hombre, el barrio de Malasaña tiene, ya en la movida tuvo un protagonismo fundamental. De hecho, la Vía Láctea es un templo cultural en el cual todavía está decorado estaba en su día, hasta que ardió, no me acuerdo bien el año, pero es decorado por las Costus y con frescos, ¿no? Era un templo. Y todavía en la barra se conservan unos dibujos hechos con aerógrafo, aquel motor que se encendía. Sí, sí. Es que lo digo para los más jóvenes, que no saben lo que es, probablemente. Hoy día con el Macintosh se hace todo. Entonces, aquel bar era un templo, y de hecho yo creo que parte de la movida se gestó ahí. Sin embargo, luego el barrio como tal se desarrolla y adquiere otro carácter. Hay que señalar que era un barrio chungo, De hecho,
tanto Chueca como hay, Malasaña. Hay pelis previas a la llegada del mundo gay a Chueca, que es como te atracan, yonkis de heroína, era otra época. En la facultad yo tenía un amigo, un compañero de clase, que hoy día es escultor, que vivía en Chueca, y entonces decía, cuando salíamos a beber y volvía tarde a su casa, dice, no, yo me hago el cojo. Entonces él iba como cojeando para generar un poco de empatía por parte de los yonkis y kinkis que había, que te atracaban sí o sí. Y de hecho en Malasaña era un barrio muy chungo, había un kiosco, era un barrio lleno de drogadictos, había mucho caballo y el tráfico de drogas estaba muy presente en la plaza de una manera obscena, es decir, que había niños jugando y al lado un tío con una cuchara pinchándose. Y además había una cosa muy cañí, muy curiosa, muy de Eloy de la Iglesia, que era el kiosco que había, un pequeño bar que había en la plaza, era el que vendía los limones a los yonkis para que aclararan el caballo. Entonces todo aquello era muy, muy bestia, ¿no? Había un contraste de la gente del barrio paseando con la barra de pan y al lado un tío allí temblando, otro que había las primeras hornadas de inmigrantes magrebíes que venían, que eran muy chungos y que, vamos, te amenazaban de muerte. Senduru, cuando metisteis eso en el tema aquel. Sí, todo eso... ¿Cómo le cuentas a un joven de ahora 100 duros de hachís? O sea, es que eso es otra época. Sí, y yo recuerdo estar amenazado, había uno que era muy malo, le llamaban el Angus, que daba palizas por encargo y que siempre decía, chucho, yo te voy a machar, y yo decía, tronco. Y había ese mal rollo, esa inseguridad, y luego hubo muchísimas palizas, había gente bueno, y también había bandas como en la época de los franceses y bandas delincuenciales que llegó a haber decesos. Claro, claro. Había puñaladas, era fácil que hubiera puñaladas. De hecho, yo me acuerdo de haber ido, yo iba ya a finales de los 70, no, debía decir el año... A partir de los 79, 80 ya iba, concretamente a las fiestas del 2 de mayo, porque te vendían ahí, bueno, pues siempre alcohol fácilmente, había botellón, pero con vidrio, ¿no? Y entonces luego, cuando empezó a desarrollarse más el barrio, lo que había se petaba pues eso, de punks, de skinhead, de rockabilis, todo lo que eran las tribus urbanas. Las tribus urbanas, claro. Y en la calle... En la calle Velarde recuerdo ir al Nueva Visión, que es un bar regentado y hoy día sigue abierto por el gran Johnny Yuma, y recuerdo haber ido cuando vendían bebidas a la calle, tenían una ventana y vendían litronas a la calle. Entonces la calle estaba llena de gente bebiendo y cuando pasaba un coche le empezaban a dar desde arriba de la calle hasta abajo hasta abollarlo casi. Hombre, abollarlo es un poco exagerado, pero era como tremendo. Y recuerdo esa sensación de inseguridad, que había que ir varios amigos, había que ir un poco en crew, porque si no, pues cualquier tarao te podías llevar un puñetazo, un navajazo, cualquier cosa. Entonces, sí, a partir de finales de los 80 y ya los primeros 90, empezaron a surgir nuevos locales. Entonces surgió la Vaca Austera, por ejemplo, el Agapo, que es otro, el Louis Louis, posteriormente el Sol, el Flamingo, y que en todo un poco la gente, con estas nuevas iniciativas hosteleras, lo que se genera es una ruta de bebida y de ocio que está acompañada, vamos, que se nutre sobre todo de gente que quiere hacer cosas, gente un poco tarada que quiere hacer cosas. Entonces ahí es donde paralelamente montamos la galería de arte, que nadie la entendía, porque decían, yo recuerdo que paraban los yonkis y los macarras de la época y decían, ¿esto qué es? Bueno, ahí que venían, iban ahí a pillar, esto es una galería de arte, que ponen mierda y la venden. Me acuerdo perfectamente, lo de que se vendían, mentira, pues no se vendía nada. Pero entonces yo en ese momento, en el 91, 91, en el 90 ya tengo que irme a otro tema, que es cómo Julián me propone hacer un grupo. Pero esto, claro, cuéntame esto, porque aquí lo que hay es una Noche de Reyes, en el 89 puede ser. Del 88. 88, que es cuando está Sabrina. Yo me acuerdo perfectamente de eso, Boys, Boys, Boys. O sea, es como esa España, o sea, que poco antes había ocurrido, o poco después, lo de Butragueño, que a Butragueño se le había salido la polla y Sabrina sale en interview diciendo a él se le salió una cosa y a mí otra. Eso era España, PSOE, no sé qué.
y en un concierto en Reyes, en Vigo, aparecen Freddy Krueger y los Masters del Universo, que es, digamos, como el embrión de Defcon 2. Cuéntame eso, porque además era un concierto como para hacer una cosa, o sea, que eso no tenía más expectativas que hacer eso. Efectivamente. Era como traer un poco el hip hop, que he leído que a Julián le interesaba mucho lo que estaban haciendo algunos grupos como Public Enemy, como los Run DMC, y es como vamos a ver cómo suena esto y cómo funciona esto. ¿Y qué pasó esa noche en Vigo? Es que la cuestión es cómo van surgiendo cosas inesperadas, y una de ellas es que yo creo que había terminado la facultad ya, o me quedaban algunas asignaturas, me quedaron, y ese año estaba un poco ocioso. Entonces recuerdo que me dijo, oye, para estas Navidades, ¿qué te parece hacer? Él solía hacer grupos efímeros para generar un concierto la noche de Reyes o Nochevieja, cosas de estas. Yo recuerdo que tenía uno de Rhythm and Blues que se llamaban The Hound Dog Men, y tenía otro de ska que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Es decir, bueno, que se generaban para un día. Entonces así, bueno, pues generabas una fiesta y pasarlo bien. Era músico, lo que le gustaba era tocar. Y entonces, como habíamos estado hablando, claro, a mí conocer a Julián Hernández supuso acceder a la cultura pop de primera mano, porque Julián Hernández es un tío muy culto y además muy inquieto, que en la época yo recuerdo recibía el New Musical Express en su casa. Sí, sí. Es decir, no existía internet, no había manera de enterarte, claro. Y él recibía las noticias frescas. Entonces era el que te informaba yo empecé a mamar cultura pop a lo bestia en mis periodos vacacionales en casa de los Hernández. De todo tipo de cine, gore, cine extraño que yo no tenía acceso, porque de hecho yo la televisión, como te he contado, en el hogar familiar, pues no había, la hubo muy tarde. Entonces yo me empapaba de eso y luego de la gente que venía, pues venía gente como Paco Trinidad, que era productor de moda, de la movida, de los grupos de la movida, desde los pues mira, Paco Trinidad ha producido desde los Hombres G, hasta Siniestro Total, hasta todo, ahora mismo no recuerdo, pero Paco Trinidad era el productor, y Pepo Fuentes, que era un diseñador muy interesante también, que hoy día lo sigue siendo, un montón de gente que eran los que conformaban la cultura del momento, ¿no? Entonces yo me nutrí de eso. Y un día, pero yo seguía con mi intención de dedicarme al arte de vanguardia, digamos. Y entonces un día Julián me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no montamos, te animas a montar un grupo efímero de esos que él hacía, a semejanza de los que había hecho otros años, para tocar, que nos dejan aquí, el local de moda en Vigo se llamaba El Manco. El Manco. Entonces dice, El Manco tenía un sótano abajo donde una cueva, ¿no? Así, donde tenía un pequeño escenario, y habían tocado muchísimos grupos míticos, ¿no? Entonces le cedían, como ese día, para la nueva iniciativa, todo lo que dijera Julián era... O sea, sentaba cátedra, entonces decían, vale, pues lo que tú quieras. Y entonces nos juntó, estaba Peón, que es el hermano de de Miguel Costas, Peón Costas, Antonio, que era del grupo Los Cafres, un grupo muy bueno. Estaba también, siempre dice que me olvido de su nombre, y me vuelvo a olvidar. Gonzalo, es que no me acuerdo del apellido, Gonzalo, perdona, pero que luego ha sido AR en Ariola y en muchísimos grupos. Y luego estaba este hombre, el cantante de Los Refrescos, es verdad, Bernardo. Entonces juntamos gente que apenas nos conocíamos, pero que Julián conocía a todos. Entonces él nos catalizó un poco y Julián preparó unas versiones de canciones de Run DMC, de Public Enemy, y bueno, pues nosotros fuimos al local de Siniestro, que era como, ¡hola!, entrar en un local de ensayo, qué fascinante. Ensayamos un par de días allí, Julián lo hacía todo, lo capitaneó todo, y Julián tocaba la guitarra. Y entonces era un grupo que tenía 4 vocalistas, que era Antonio de los Cafres, Peón Costas, Bernardo de los Refrescos y yo, y luego estaba Gonzalo, que era el que ponía, samplers no había, entonces era una cassette, claro, que ponías y disparabas ahí un poco. Esa era la forma de samplear, claro. Sí, sí, muy cutre. Gonzalo López, me acabo de acordar. Y entonces, pues hicimos una cafrada, en realidad. Pero claro, las versiones, Julián es un tío muy brillante, siempre lo ha sido. Y estaban curradas las versiones y quedaron muy bien. Y entonces recuerdo que en los pies de micro colocamos el interview de El Momento, que era el de Sabrina. Era el interview que Sabrina
pues lucía ahí su físico impúdicamente, y entonces pues lo pusimos ahí un poco para ver, qué punkis somos. Y entonces, bueno, pues aquello nos dio un subidón tremendo a todos los profanos en música, que... Es lo bueno del rap, que sin saber mucha música Y sin saber puedes ni hacer rapear, cosas. ni cantar, ni nada. Yo me quedé afónico a la segunda canción. O sea, no podía luego hablar. Y además me sofoqué muchísimo. Digo, esto cansa mogollón. En fin, pero fue una experiencia de subidón, de esto que dices, ¡buah! ¡Cómo mola! Es como Reina por un día, un programa que había en los 70. Es como rockero por un día. ¿Esto qué va a ser? Rapero por un día. Entonces, bueno, eso se quedó ahí aparcado. Generó, al Manco pues también iba mucha gente del momento de eclosión cultural que vivía Vigo, y dejó una muy buena huella, ¿no? Entonces la gente preguntaba si íbamos a tocar más, de hecho con el tiempo preguntaban si íbamos a ir de una sala de Santiago de Compostela, pero Julián estaba liadísimo con Siniestro Total, que es un grupo que siempre ha trabajado mucho, ha sacado muchos discos, con muchísima actividad, y dependíamos de él. Entonces no, yo recuerdo que Antonio de los Cafres me decía, ¿por qué no lo hacemos nosotros sin Julián? Y yo decía, ¿cómo lo vamos a hacer, tío? Aunque él tocaba y tal, porque Antonio sí era músico, pero era como imposible. Entonces lo dejamos ahí, y se quedó como una cosa efímera, pero al año siguiente Julián me dijo, oye, ¿por qué no? Claro, Julián entraba en unos periodos valle, que son los que cualquier músico tiene, que es en otoño, invierno, no tocas, entonces es cuando se te ocurren, a ver, ¿por qué no hago esto que tengo pendiente? Y yo creo que en ese contexto Julián se le ocurrió lo de hacer una maqueta. Dice, ¿por qué no hacemos una maqueta con unos temas? Grabamos unos temas. Y entonces... Digo, pues lo grabarás tú, porque yo no tengo ni idea. Yo si quieres hago... Entonces fue cuando nos planteamos hacer el grupo. Efectivamente, este primer experimento se llamó Freddy Krueger y los Masters del Universo, que también hice yo los cartelitos y tal. Y luego fue cuando empezamos a darle vueltas a cómo llamar a un grupo de esto, de rap. Queríamos ser, nuestras fuentes eran Beastie Boys, Run DMC, Anthrax y Public Enemy. Eran un poco luego entrarían otros, Urban Dance Squad de la época, pero estos fueron intentábamos emular a los grupos que habíamos versionado con Freddy Krueger y los Masters del Universo. Entonces, pues empezamos a darle vueltas un poco al tema, que capitaneó y hizo Julián, evidentemente, y yo me acuerdo que aporté lo de que era el nombre, Defcon 2, porque nos fascinaba el logotipo de Run DMC. De hecho, teníamos ya razón de fascinarnos por algo así, porque hoy día sigue siendo un logotipo recurrente, total, copiado, versionado. Entonces yo intenté generar unas iniciales muy grandes que recordaron un poco eso de Run DMC, y luego recuerdo también que en el Paris Match, que era una revista que llegaba a casa de los Hernández, curioso, porque son gente... la madre de Eva es medio francesa, entonces pues siempre tenía ese gusto por la cultura francesa, y entonces venía una foto a doble página que era el avión B2, la novedad tecnológica que surgió en aquellos años, y es el bombardero Delta, sí, que entonces la foto desde arriba era la primera foto que se publicaba. No se entendía muy bien cómo era el avión porque no proporcionaban, claro, otras perspectivas, y yo, basándome en ese avión, pues me pareció que era el colmo de la vanguardia, recordaba una nave espacial de los Thunderbirds, claro, un poco esa cultura pop, pues generamos el nombre de Defcon 2 y el logotipo, que el logotipo original es el logotipo que tiene las alas, claro, luego lo reformaríamos con el tiempo para que haríamos otra versión más cuadradita para que entrase un poco más en los formatos disco y CD, ¿no? Entonces, fue en el 89 cuando ya otra vez yo estuve en Vigo y ya nos juntamos a grabar las voces de esta primera maqueta. Y bueno, pues yo luego me vine a Madrid, Julián se quedó allí terminando la producción, que además se hacía con un magnetofón Revox en el cual él había grabado la primera maqueta de Siniestro, o sea que ese magnetofón debería estar en el Museo del Rock, vamos, junto al guante de Michael Jackson, ¿no? Y entonces también él editaba de la forma más analógica, cortando y pegando con una Gillette, claro, y a base de moviola, moviendo las bobinas, ¿no? Entonces, pues ya fue a mediados de ese año cuando estuvo la maqueta, y entonces yo me dediqué a darle forma, es decir, generamos ya una cassette con una serie con un libro interior, con una serie de referencias de dónde venía toda esta historia, todo muy fantasma, muy copiado de
digamos, de todo el discurso de Public Enemy, de todo lo que defendía el profesor Griff, todos esos personajes entonces, como muy de cómic. Entonces generamos a sugerencia de Julián, el Escuadrón de las Sombras. Que eso después se convirtió en un... Bueno, todo eso te pregunto después. Claro, claro, que luego sería como el club de fans un poco, ¿no? Pero en principio intentábamos emular la seguridad del primer mundo, que era un poco, cuando la gente ve a Public Enemy o grabaciones de la época, salen unos tipos detrás vestidos como de militar o de almirante, y hay un tipo, un descerebrado, que es el profesor Griff, con una boina roja y que hace como unos movimientos y ellos se mueven como a la vez. Bueno, en fin, una crew que llevan porque eran 3, entonces aquello llenaban estadios, generaba un poquito más de espectáculo. Entonces nosotros creamos el Escuadrón de las Sombras, que además está extraído de un cómic creo que es de Zarpa de Acero, no me acuerdo muy bien, que a sugerencia de Julián, que es el que sabe de cómics, el que tiene una cultura que yo no tenía ni de coña. Entonces yo me ocupé aquí de generar todo lo que es fabricar eso, hacerlo. Entonces Julián me mandaba cassettes que él grababa directamente del Revox para que no perdieran calidad, y yo me dedicaba a generar lo que era el producto, y dimos un paso más y lo lanzamos con la bolsa del DEF del verano del 89, que era una bolsa que generamos junto a Gasoil, que es una empresa pionera de merchandising de la movida, que también, gracias a Julián, pues se hicieron muy colegas. Hoy día seguimos siendo muy amigos. Y entonces generamos una bolsa que era una bolsa como de las que había antes para recoger el pan, una bolsa muy cutre, pero que ponía el logotipo e incluía una maqueta, una cassette, unas pegatinas y luego un fanzine que me ocupé de hacer yo también. Pues eso, un fanzine pues siguiendo un poco de todo lo que es la cultura pop underground, de estos escrito con máquina a mano, recortado, pegado, claro, o sea, todo este proceso analógico que hoy es impensable. Y de hecho la cassette misma requería un trabajo enorme, porque había que pegar había que poner las pegatinas, ajustarlas, en fin, era una cosa muy artesanal pero muy fascinante. Entonces, a raíz de eso, pues ya teníamos el producto y empezamos a promocionarlo un poco. ¿Cómo? Pues yendo a fiestas, íbamos a fiestas. Recuerdo que el primer salto, digamos, al ruedo de lo público fue en una fiesta de Radio 3, en la cual Julián dejó caer en un bolsillo de Jesús Ordovás la maqueta de Defcon 2, y Jesús Ordovás, que siempre ha sido un tío en la vanguardia de la música, nos puso en la radio, y yo el día ese que escuché a Defcon 2 sonar en el diario pop de Radio 3, dije, bueno, fue fantástico. Háblame de Acción Mutante, o sea, la primera película de Alex de la Iglesia, en la que hacéis la banda sonora, hacéis el tema Acción Mutante, pero de ahí surge también un tema que a mí me parece insuperable, que es Los Mineros Locos, Armas para el Pueblo. O sea, que me gustaría hablar de ese tema, porque ahí decís cosas que después nadie se ha atrevido a decir, porque es un discurso antipueblo muy inteligente. O sea, ahí empieza una cosa que hacéis vosotros y que yo creo que después no se ha hecho, que es un tipo de violencia intelectual y de decir cosas que años después, digamos, se vuelven no políticamente incorrectas, sino que se convierten en un crimen. O sea, no queremos bajar a la mina, solo queremos más vino y más tías, la mitad de trabajo, el triple de sueldo. O sea, digamos, o decir esto sin que suene pedante, la crítica a la posmodernidad que hay en ese tema es tremendo. Y después de eso, porque además eso contrasta un poco, o sea, yo tengo la sensación de que vosotros os movéis por ese circuito de música militante que había construido el rock radical vasco. Pero claro, el rock radical vasco y grupos que se inspiraron en eso continúan, digamos, con una línea de letras que es como implica un compromiso político muy específico. Y en el caso vuestro es mucho más rompedor, en el sentido de que no dejáis títere con cabeza y os subís a un plano distinto. Es decir, no se trata de una música que acompaña a movimientos políticos específicos o a movimientos sociales específicos. Hay algo de toda esa cultura, hay algo de todo ese ambiente. Claro que hay un tono reivindicativo, más sácrata, más de izquierdas, lo que quieras, pero hay como otro plano de hostia, que tiene mucho que ver con lo que contabas antes, de las vanguardias artísticas. O sea, hay mucho de dadaísmo, mucho de futurismo, hay mucho de las vanguardias en las letras que hacéis vosotras que tienen, digamos, como un elemento de desafío incluso al rock o al punk militante o al rap militante que se hace después, que yo creo que luego no ha hecho nadie ahí. El tema de agrupación de mujeres violentas,
hostias, eso no se ha superado. O sea, eso ahora, en 2018, digamos, empiezan a escuchar discursos que provienen del movimiento feminista que vosotros estáis contando en un momento en el que nadie estaba hablando de eso. O el tema de señores, que es uno de los temas, o sea, como que solamente, digamos, como el feminismo de hoy pone en el centro, lo soltáis en un momento en el que nadie estaba hablando de lo que suponía como señores que se apoyan en su entorno de señores donde corta el bacalao el que le echa más cojones, otro cogerá ese sobre. O sea, es alucinante lo que estáis haciendo en un momento determinado, que yo no sé si toda la gente que os seguíamos en aquella época éramos conscientes de lo que estabais diciendo, pero lo que estabais diciendo no lo había dicho nadie, ni la Polla Records, que dijo cosas tremendas, pero que no era lo mismo, ni nadie de los que vinieron después, que hicieron cosas muy cañeras, pero que volvieron de alguna manera como bueno, pues a lo que había hecho el rock radical vasco, que es como rock con un empeño militante muy específico. Lo vuestro siempre fue un poco distinto, y ahí yo tengo la sensación de que, como el cine de Alex de la Iglesia es un poco eso también, digamos, como una cierta violencia intelectual que no termina de casarse con nadie, como que entró muy bien. Pero eso a mí me sigue alucinando, que no se haya reconocido las cosas que pusisteis encima de la mesa, y la parte más de coña de todo es que te terminen juzgando y te terminen condenando por poner unos tuits que es como, yo no sé cómo la parte de la acusación no le llegó a los jueces lo que habíais hecho en las letras de Defcon 2, o sea, los tuits eran una gilipollez para lo que habíais dicho antes. Es que nosotros, cuando esto empezó siempre quisimos casar dos mundos, que era el mundo del hip hop emergente con el punk, el espíritu punk. Entonces, ahí no te puedes casar con nadie. Es decir, nunca hemos querido ser un grupo que respete ideologías, que respete ningún credo, que hemos querido ser absolutamente iconoclastas, provocadores. Para que lo entienda la gente joven, era un espíritu muy Mongolia. Es decir, intentábamos ser políticamente incorrectos todo lo que podíamos y que no nos encasillaran. Entonces, ya en la primera jornada del hip hop, que surgió en el año 88, 89, que se llama Madrid Hip Hop, que potenciado por una revista, que no me acuerdo el nombre ahora, y por un fotógrafo que era Miguel Trillo, y se creó ahí como el espejismo del hip hop. Nosotros nos salimos de eso. Nosotros somos punkis que rapeamos, pero no tiene nada que ver con ese rollo MC Hammer que se intentaba traer a España y que no nos gustaba. Entonces, posteriormente, en la segunda jornada tampoco quisimos. Es decir, no dejábamos, como tú bien has dicho, títere con cabeza. Queríamos ser muy ofensivos, muy molestos, muy irónicos y muy divertidos. Era un poco y muy gamberros. Sobre todo en aquellos momentos todo era muy gamberro. Era muy... No sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, pues le dábamos rienda suelta a nuestra creatividad de una manera muy inconsciente, pero también muy militante con nuestro propio surrealismo. Es decir, claro, había que respetar que allí no se respetaba nada y eso es complicado. Entonces, utilizamos un poco, habíamos montado la Galería de Arte de Legado Social. El grupo, en ese momento, grabamos el segundo asalto y el tercer asalto, que fueron muy seguidos, en el año 90 y otro en el 91. Yo entro a trabajar en la Vaca Austera de camarero y encargado. Entonces todo eso genera pues, un momento en el cual se cruzan muchas corrientes a través de la hostelería, digamos, básicamente, porque empieza a ir gente al bar, empieza a ir gente peculiar. Y entonces pues te encuentras pues, Lucía Echevarría, la escritora, cuando era una chavala, gente que ha hecho cosas luego, quiero decir, pues hasta Bardem, el actor, bueno, un tipo extraño que entró una vez que tenía barba pero no tenía bigote y parecía así como un cuáquero extraño y que luego terminó entrándome un día y me dijo, soy Alex de la Iglesia. Y dice, soy muy fan de Defcon 2, porque Defcon 2 en aquel momento no era nada, era un antojo, digamos, de Julián Hernández y era lo que él quisiera, ¿no? Y nosotros éramos meros títeres que, bueno, intentábamos aportar, pero como éramos profanos en música, pues era más estética, más... Recuerdo que en la Vaca Austera yo tenía disponibles ahí las camisetas de Def, hay mucha gente que lo recuerda, de haber ido en gente, pues me acuerdo de Boicot, Juan Carr, un montón de gente de la música, Sex Museum, los Pleasure Fuckers, Manolo Calderón, que era el DJ y que ha trabajado siempre en Telemadrid, que ha sido un gran atraía también discos muy modernos en la época, de hardcore melódico, Bad Religion, NoFX, que empezaban a llegar a España.
Y entonces se generó, digamos, un caldo de cultivo cultural ahí, una ebullición en la cual casualmente, pues Alex de la Iglesia vino un día, bueno, ese día no sabía quién era el día, pero luego vino y ya se presentó. El primer día yo decía, entra un tío más raro, y porque iba como de negro, y luego, Alex es un tipo que era muy aniñado, y entonces, en el sentido de que quería parecer muy hombre, pero era muy joven, tenía 26 años, y yo le saco 2, yo tenía ya algo más, y entonces él iba así, se ponía un poco más serio para parecer más mayor, y entonces generó luego ese icono que era Alex de la Iglesia, que era un tipo que llevaba una barba sin bigote, y de hecho nosotros le pusimos el apodo de Sin Bigote. Y luego resultó que es que no le crecía, porque no tenía vello encima del labio. Una cosa muy curiosa. Entonces, recuerdo que hasta entonces las letras de Defcon 2 de aquella época las hacía mayoritariamente Julián. Yo aportaba titulares, veraneo en Porturraco, mira qué buena idea, tal, y alguna estrofita, pero que las estructuras las hacía Julián de pe a pa. Entonces, Alex me trajo el guión original del día de Acción Mutante, y me dice, estoy metido en esto, y me gustaría que hicierais una propuesta de canción, porque estaba también hablando con Siniestro Total para hacer la banda sonora. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué hago? La quería con cierta premura. Entonces, pues una mañana me puse a escribir una letra. Yo no había escrito ninguna entera, ¿sabes? Entonces, pero bueno, empecé ahí, y realmente Acción Mutante es mi primera letra entera, completa, que había hecho yo solo. Se la llevé, que él venía los sábados en el descanso de rodaje, porque estaban rodando ya Acción Mutante, y entonces me dijo, tío, esto es buenísimo, o sea, quiero que la hagáis vosotros. A mí se me creó un conflicto, porque claro, Julián Hernández era Siniestro Total y era Def, y de repente una letra mía, que yo nunca había hecho letras, iba a robarles de alguna manera el protagonismo en esa película. Mens sana incorpore tuñido. Fue un poco agrio. Sin embargo, Julián, que ha sido siempre un tío muy guay, pues lo entendió perfectamente y dijo, venga, pues vamos a hacer esta canción. Entonces, bueno, pues si Alex de la Iglesia no se hubiera interesado por Defcon 2 con Acción Mutante, Defcon 2 no hubiera seguido. Era un divertimento efímero, como todo lo que hacíamos en la época. Tampoco teníamos una proyección así en el tiempo, ni pretendíamos eso, ni yo pretendía dedicarme a la música, ni mucho menos. Entonces, la música era en aquel momento pues un bálsamo para pasarlo bien y para que nos dieran copas gratis en los bares. Íbamos 4 o 5 con los logotipos, nos hacíamos nosotros el merchan, ¿no? Cosíamos unos papeles con unas pegatinas con el nombre de Def, y luego hicimos una cosa que era la pegatinización de Madrid. Recortábamos manualmente las pegatinas y las pegábamos por todas las señales de tráfico, los baños, bueno, en fin, eso era lo más que hacíamos. Entonces, cuando Alex de la Iglesia dice, quiero que vosotros hagáis la banda sonora, fue como, ¡hala! ¿Y ahora qué hacemos? Porque va a descubrir que somos unos mierda. Entonces fue un reto y fue como más difícil todavía. Yo lo veía, digo, tronco, que esto es increíble. Y se lo hice ver un poco y dije, no, esto me mola. La película Acción Mutante tuvo un presupuesto, creo que era en torno a los 350 millones de pesetas. Es decir, unos 2 millones y pico de euros, que para la época era una burrada. Era pasta, porque esto lo producían los Almodóvar, ¿no? El Deseo. Fue la primera producción ajena, digamos, que un director que no era el propio Almodóvar, ¿no? Y era una apuesta muy seria por el cine de fantástico en España, una experiencia pionera, y además Alex de la Iglesia era su bisoñez era evidente, es decir, no solo era que no le hubiera crecido el bigote, sino que es que había hecho un corto, había participado como director artístico en algunas películas, pero una cosa muy... Entonces él también estaba ante un reto, claro, para él mismo, que dices, esto que no se me escape, pero a ver cómo hago para que esto sea increíble, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que se le fue un poco la pinza, contratándonos de alguna manera para hacerla, comprometiéndose con nosotros a mantener la banda sonora de Acción Mutante. Llevamos casi 1 hora, entonces Sí, tenemos es que me enrollo mucho, que tocar, pero
Yo estoy encantado. Te quiero preguntar por dos enemigos de Defcon 2. A uno se le entiende muy bien por sus enemigos. Uno es Sánchez Dragó. Quiero que cuentes la anécdota esa de una noche en la que alguien sale borracho y hace una pintada donde pensaba que estaba la casa de Sánchez Dragó. Y el otro es Loquillo, que aquí en mi época el rumor de lo que ocurrió no era como, claro, esto la gente que ve esto ahora no lo entiende, ahora ocurre cualquier cosa, entras en las redes sociales y conoces 8 versiones, el enfrentamiento con Loquillo, el rollo mafioso cuando fuisteis a Barcelona y luego que ellos no querían volver a Madrid. Quiero preguntarte por los dos, por Sánchez Dragó y por Loquillo. Pues mira, nosotros cuando sacamos el disco El Segundo Asalto, como no sabíamos muy bien lo que hacíamos ni cómo posicionarnos, generamos una cosa que era el manifiesto. Y era una hojita que venía muy mal doblada dentro de lo que era una cassette que venía a su vez en una funda de videojuego de las que iban en cassette, es decir, una cosa absurda, un formato que luego en las tiendas no saben dónde ponerlo. Y entonces generamos ese manifiesto era lo que es hoy Twitter. Era exactamente eso, era de, ala, venga, pues empezar a decir cosas que se te ocurrían, más o menos ingeniosas, divertidas, pero sobre todo que fueran muy hirientes, muy molestas y que no respetaran a nadie. Es decir, nos metíamos con absolutamente todo el mundo. Pero el manifiesto empezaba, es la hora de mantear a Sánchez Dragó. Manteo obligatorio a Sánchez Dragó. Sí, bueno, yo no sé si, ahora mismo estoy teniendo un poco de Alzheimer, no sé si es la hora de correr a boinazos a Sánchez Dragó y luego desarrollamos en el disco Armas para el Pueblo una parte en la que dice el manteo sistemático y subvencionado de Sánchez Dragó. Sánchez Dragó siempre, lo que más nos irritaba de Sánchez Dragó era esa pedantería de la que hacía gala en distintos programas que se iba reconvirtiendo y salía en otro programa, como gran viajero, amante de las culturas hindús, y te echaba unos rollos ahí que era una cosa, era insufrible. Era como, tío, cállate ya. O sea, cada uno en el que nos hemos fijado le ha ido fenomenal siempre. Es decir, en aquellos manifiestos mencionamos una serie de gente con unas críticas irónicas personalizadas para cada uno. Pues yo qué sé, desde, vamos, incluso gente como Johnny Dígoras, como la realeza española, como bueno, es la hora de fregar suelos con la melena del cantante de los Héroes del Silencio, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que es un poco lo que es hoy Twitter y lo que es Mongolia, es que tiene muchísimo que ver. Esto no recuerdo yo que fue en un Caiga quien caiga, que ibais, que estaba Enrique Bunbury en unos premios que os daban a vosotros y estuvisteis haciendo el gamberro, que estaba el pobre Bunbury de espaldas y vosotros troleándole por detrás. Esto ocurrió, ¿no? Mea culpa, mea culpa. Reconozco que llevo un posadolescente eterno, pese a que ya tenga 54 años. ¿Por qué no sale en Odio a los mártires del rock? Porque había un momento que iban saliendo, no sé qué, sí, Jim Morrison, tal, y ahí Enrique Bunbury hubiera entrado. Es verdad, es verdad. Sí, sí, no, lo que pasa es que luego, sobre la marcha en los directos, hemos ido renovando ese imaginario, ¿no? Y también mencionamos a Michael Jackson, mencionamos a Antonio Flores, en fin, a mucha gente como grandes iconos de los mártires del rock. Pero bueno, todo esto que nos íbamos metiendo también estaba en la canción, tú lo has dicho, Mártires del Rock, de volumen 2, porque hay una primera que se refiere solo a John Lennon, que nos reímos de él constantemente en la canción, en el tercer asalto. La pero culpa luego, de todo la tiene Yoko Ono. Sí, que surgió de ahí también. Y luego en el 95 que sacamos Alzheimer, que fue el disco que nos dio a conocer, pues sí mencionamos a Loquillo, que es la canción Sexo, droga y rock and roll o acabar como Loquillo de cantautor. Exactamente, exactamente. Entonces, es normal que quisiera pegaros. Entonces él recuerda además que en el 95 fue cuando empezamos a tocar en distintos locales, que hasta entonces... Es que, claro, necesitaríamos más horas de entrevista para contarlo todo. Pero que hubo un momento en el que surgió J. Andaluz, que no me puedo olvidar de él, bueno, porque... todos los que escuchamos el disco lo recordaremos siempre. Claro, el paso entre ese Defcon 2 naif, surrealista, que no pretende ser un grupo... al que suena bien. Al grupo que suena y toca bien y traslada ese surrealismo a un formato más solvente en términos rockeros. El rap metal ¿no? Sí, es J. Andaluz, el que también vino por La Vaca Austera, y es un tío que viene de tocar con Pata Negra. En la propia intro reconocéis que él lo hace todo. Arreglos J. Andaluz, guitarra no sé qué, que J. de repente Andaluz. Julián, que había fichado con Ariola en el 91,
y edita Made in Japan, es su disco con una multinacional, se tiene que centrar en eso y nos quedamos huérfanos de gente que supiera de música, porque los demás no sabíamos. Entonces llega J. Al Andalus, y me recuerda ahí en la barra, y un tío que venía de Dogo y los Mercenarios, Dulce Venganza, Pata Negra, había estado en Japón con Pata Negra, un bajista excelso, dice, me gustaría tocar en Descontrol. Digo, tío, si es que no hay grupo, ¿cómo vas a tocar tú aquí? Y al final se empeñó y fue el que dio forma rockera a Def. Gracias a él pudimos grabar Acción Mutante con otro sonido, en Mineros Locos con otro sonido, que fueron las canciones que formaron parte de la BSO de Acción Mutante, y grabar también, darle ese sonido nuevo a el disco que nos da a conocer, que fue Armas para el Pueblo. Perdón, Alzheimer. Entonces, cuando empezamos a tocar, ya empezamos también a hacer directos, porque él los montó J. Al Andalus, con uno de los mejores baterías de España, que es El Niño, José Bruno, y bueno, con también guitarristas buenísimos como Juanjo Fey, en fin, Juanjo Melero y mucha otra gente. También de Dogo y los Mercenarios. Y entonces, bueno, de repente teníamos un grupo de profanos con un grupo de lo que era la banda de profesionales. Y dentro de eso empezamos a tocar. Y una vez fuimos, intento no enrollarme mucho, fuimos a tocar a Barcelona. Y entonces tocamos, todavía no habíamos publicado, ya tocábamos la canción de Mártires del Rock, con Acabar como Loquillo de cantautor, y estaba Loquillo, porque era en su barrio. Y entonces tocamos allí y estaba Loquillo allí. Fue muy bueno. Y luego, ¿y qué pasó? Loquillo siempre le metábamos mucha caña, porque siempre nos ha parecido, o sea, un tipo muy patético ahí, porque ni canta, ni compone, ni nada, y va por ahí de rockero, de, bueno, yo es que conozco, en fin, esa aura que se da de rockero, el rockero más auténtico, siempre nos ha parecido muy, muy ridícula, y nos hemos reído de él abiertamente. Entonces, cuando tocamos en Celeste, lo que es Soy Razmataz, íbamos a tocar un día, que no sé si era con la Polla Record o algo, y entonces, de repente, él vino a amenazarnos, que fue maravilloso. Bueno, 1,95 m, es que impone. Vino, pero no vino solo, porque vino acompañado de 4 moteros malos de estos de los Hell Angel, y secuestraron al manager, que además, Carlos Menéndez, que es un tipo no es muy alto, y entonces ni muy corpulento, lo metieron en un baño, en un servicio, y entonces él montó su espectáculo de El Padrino. Tú a mi ciudad no puedes venir a ofenderme. Ahí con 4 matones, bueno, una cosa preciosa. Y entonces los demás no nos enteramos. ¿Pero le hicieron algo al pobre manager? No, no pasó de la gran amenaza y nosotros no le vimos a Loquillo, ni vimos. Pero el manager al cabo de un rato aparece blanco. Dice, tío, que ha venido este con 4 moteros malos y que dice... Y entonces, claro, a raíz de eso, pues, ¿qué quieres que no nos metamos contigo? Pues nos metemos mucho más. Y claro, ya sigues en esa dinámica. Y hasta hoy nosotros seguimos celebrando, digamos, esa grotesquez de Loquillo como rockero, siempre, aunque nos alegramos mucho, que triunfa muchísimo, llena todo tipo de sitios, y oye, fantástico, pero jamás hemos, tío, no seas tan ridículo de ir a amenazar a la gente, que luego él dice, wow, no puedo contar lo que allí pasó, porque fue una amenaza ridícula en la que reproducía, de alguna manera, El Padrino. Pero bueno, en fin, es una de las grandes anécdotas de Defcon 2, sí, enfrentarnos a la mafia rockera. Estamos llegando al final, te quiero preguntar por tu último trabajo, que es un homenaje a Twitter. O sea, cuando Twitter vuelve a chocar en tu vida. Bueno, es que hay un discurrir narrativo en toda la historia de Defcon 2 en la cual resulta asombroso que yo ahora mismo soy un tío que está condenado a 1 año de cárcel por supuesto enaltecimiento del terrorismo, y que me he tenido que enfrentar a una situación... Me río, pero no, es que para reírse, o sea, es absolutamente como ha sido todo en Def, siempre muy divertido y muy dramático esa mezcla, porque verte en esto, o sea, de repente que te venga a buscar la policía, te detenga, te lleve, te metan en la cárcel, te acusen de ser no sé qué, es una cosa completamente alejada, lo que es no entender absolutamente nada de lo que ha hecho Defcon 2, de lo que he hecho yo y de lo que hemos hecho como grupo, ¿no? Lo que es, bueno, todo auspiciado por ese momento lamentable de la política española, en la cual Jorge Fernández Díaz convierte el Ministerio de Interior en un arma de coerción política, una policía política, y se desarrolla en distintos ámbitos, ¿no? Temas Villarejo, lo estamos viendo, se está ventilando todo, Operación Kitchen y mucho más allá. Dentro de eso,
entra el hecho de que a mí se me detenga, porque claro, a raíz de que se me detiene yo ya empiezo a recordar y digo, anda, sí es verdad que había un tipo muy raro enfrente de mi estudio a hora rara, es decir, a mí me llevaban vigilando muchísimo tiempo como si fuera muy peligroso, cosa que me hace gracia porque yo soy absolutamente inofensivo, pero en el fondo dentro de lo que es la iconografía def queda guay, es como, me persigue la policía, bueno, pues vale tío, pero nunca he tenido ningún miedo a hablar claramente de lo que hago, de lo que digo, y lo que sí es absolutamente imponente verte en la Audiencia Nacional en un juicio, es decir, un tribunal específicamente creado, heredero del Tribunal de Orden Público del franquismo, para luchar contra bandas organizadas y contra terroristas, verte tú ahí. Dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es increíble, ¿no? Que luego cogen un tipo que con una mira telescópica que dice que quiere pegarle un tiro al presidente del gobierno y dicen, no, eso no es terrorismo, terrorismo soy yo. O sea, es una cosa completamente desquiciada, que no tiene encaje legal, además, en la Europa democrática y que, además, va a terminar en absolución sin ninguna duda. Si no es ahora que está el tema recurrido en el Constitucional, sin duda alguna en el TDH, como acabarán todas las causas, la de Valtònyc, la de Hasél, la de la insurgencia y muchos otros. Es decir, hay gente como Alfredo Remírez, que se ha comido un año de cárcel y está en la misma. Es decir, todo eso es enormemente dramático, pero en el caso de Def, es que adquiere un cariz cómico o sea, también. Porque o sea, es de vergüenza lo que está pasando con muchos músicos, con muchos raperos, pero en algunos casos digamos que pretenden enfrentarse políticamente, pero el caso tuyo y vuestro es más de coña porque pretendes cachondearte. O sea, que es como, digamos, no es una manera como de decir, eres un fascista y mereces la muerte y no sé qué, es reírte. Es como, exactamente, es acojonante. Es ironizar y cuestionar absolutamente todos los tótems de una cultura, tanto en izquierda como en derecha. Es decir, que no es solo, no, es que sois de extrema izquierda. No, aquí nosotros le damos caña a todo el mundo. Lo mismo opinamos, o sea, a mí las tácticas de la policía política de Jorge Fernández Díaz y todo lo que ello significa, esa especie de invitación a la autocensura, me produce el mismo rechazo que la corrección política que se intenta poner por partes de por determinados ámbitos de la izquierda, que tampoco te deja hablar de muchas cosas. Es decir, es como una mordaza en la cual te encuentras por todos lados. Y yo siempre he sido equitativo en repartir caña por aquí y por allí, porque nunca hemos comulgado con ningún libro, me refiero con una ideología de estas que tienes que leerte este libro y ya sabes quién eres. No, hay que leerse muchos libros y ya deducirás tú quién eres. Eso es siempre lo que hemos defendido. De hecho, cuando hablabas del rock radical vasco y todo esto, nosotros hemos sido un grupo que siempre nos hemos distanciado mucho de todo lo que es la politización de determinados sectores del rock and roll, que nos consideramos que era excesivo, es decir, es casi cualquiera. Si juegas con un partido detrás que te está medio subvencionando, no, aquí hay que jugar a pelo, hay que jugar a la crítica social, pero con ironía, a la reivindicación, como tú bien has sugerido antes, de cosas que nadie reivindicaba, porque la revolución femenina es algo que venimos reivindicando desde el año 96. Y recuerdo muy bien que estábamos el disco Ultramemia, que contenía la canción Señores, a la que has hecho mención, y Agrupación de Mujeres Violentas, con un manifiesto que todavía hay gente que lo conserva, y yo tengo lo tengo físicamente, que se editó un manifiesto feminista que no tiene parangón en lo que es la historia del pop en España en aquella época. Llevamos 1 hora y 10 y tenemos que pasar a la rueda de reconocimiento. Es que soy un bocachancla. Pero está bien, está bien. La rueda de reconocimiento es que yo te doy un nombre de alguien y tú en 3 frases, como mucho, me lo describes. Uy, qué difícil. Sintetizar para un bocachancla es muy complicado. Pero te voy a poner nombres. Mauro Entrialgo. Pues mira, Mauro Entrialgo... Que pasó por aquí, pasó por la tuerca. Pues Mauro Entrialgo es otra de estas personas a las que conozco en el ámbito rockero de la malasaña de los 90 y que es también viejísimo como tú, aunque tiene aspecto de joven. Sí, él es un vanguardista, además me gusta mucho porque eres un dibujante, es decir, que a todo lo que era rockeros, gente que hacía cine, me acuerdo también Carlos Subterfuge, que empezaba con sus singles, que los ponía ahí en el bar y decía, pobrecillos, estos singles, ¿a quién se los va a vender? Pues mírale hoy. Y Mauro es un gran artista, suyas son las portadas underground de aquella época de la mayoría de los grupos, y hoy día es un diseñador reconocido y un gran activista en Twitter, muy brillante, por cierto. Yo le sigo y le retuiteo de vez en cuando, y cuando le retuiteo y se cabrea porque entran un montón de fachas que le ponen a caldo, porque como le he retuiteado yo, entra como en otro circuito y se enfada. Y voy a contar un secreto, una anécdota
que tiene que ver con Mauro Entrialgo. Un día conocí a Álvarez Rabo, que es para mí otra de las referencias del cómic, y me dijo algo súper cruel de Mauro Entrialgo. Me dijo, mira, para que tú te hagas una idea, si yo soy Pablo Iglesias, Mauro Entrialgo es Íñigo Errejón. Y nos reímos mucho los dos con aquella anécdota, y hay una entrevista pendiente a Álvarez Rabo en La Tuerca, que tendrá que, claro, aparecer encapuchado, porque es un personaje encapuchado, pero eso ocurrirá. Álex de la Iglesia. Pues Álex de la Iglesia es el gran mentor de Defcon 2, sin él no existiríamos, es así de claro, más que por el Día de la Bestia, que ya fue increíble la proyección que nos dio, por haberse arriesgado en su primer proyecto con un grupo bisoño como nosotros en Acción Mutante. Vamos, yo máxima veneración por Álex y máximo apoyo siempre. Santiago Segura. Pues Santiago Segura es, digamos que en todas estos momentos generacionales siempre hay un enemigo. Santiago Segura es mi mayor enemigo, pero no porque yo sea enemigo suyo, sino porque yo siempre he criticado de Santiago Segura ese toque sexista de sus películas, de sus cortos ya en la época, ese eternizar la caspa española a través de un supuesto humor que nunca me ha hecho gracia, Santiago Segura. Entonces yo se lo he dicho en la época underground, no luego ya cuando ha triunfado, bueno, pues mira, pero en la época underground, y como yo era el único que no le reía las gracias, pues lo lleva aquí, bueno, soy su enemigo, digo, yo que soy un Mindundi, el que es Dios, tendrás otros enemigos, no, pues soy yo. César Strawberry me desea lo peor, cosa que me enorgullece, porque bueno, pues es un buen enemigo, ¿no? Lucía Echevarría. Pues Lucía Echevarría es un ejemplo femenino, junto a otras chicas que había por la época, como Mónica Laguna, que era cortometrajista, que también en este movimiento, por llamarlo de la malasaña de los 90, en torno a la vaca austera, el agapo y el flamingo y esto, pues que emerge como única mujer, digamos, no única mujer, como una mujer creativa y vanguardista que desafía moldes y estructuras de la época y que además luego no es flor de un día, tiene una carrera literaria muy diversa, muy prolífica, y creo que es un referente cultural muy interesante. Nos queda ya solamente el cuestionario. Un referente político para ti. Un referente político para mí sería Mandela. Ese es un referente fantástico. Un maestro o una maestra. Un maestro, Julián Hernández, sin duda alguna. Yo soy discípulo de Julián Hernández hasta el punto de que sus enseñanzas las transmito ahora a las nuevas generaciones que han entrado en el grupo, porque en el grupo hay gente joven ahora, y cosas que él ni se acuerda, que me ha dicho, ¿sabes? Quiero decir que... Y que tú sí recuerdas. Yo recuerdo y él dice, pues yo eso no me acuerdo de haberlo dicho. Digo, pues sí, ahora tiene gente que sigue esas máximas que tú dijiste. Somos de la escuela del padre, su nombre en clave en DEF era padre Damián J. Carras. Claro, padre Damián J. Carras, eso lo contabais en el... Un libro que recomendarías leer a todo el mundo. Un libro que recomendaría leer a todo el mundo, pues El túnel de Ernesto Sabato, por ejemplo, es un libro muy interesante. ¿Una película que recomendarías ver? Una película, bueno, a ver, aquí hay tantas y tantísimas que son tan maravillosas, pero por ejemplo, por poner una rara, La escalera de Jacob, que se anticipa a otras películas que han hablado de lo mismo. ¿Una serie? Series mal, no veo series, permanezco ajeno a ese fenómeno. Hostia, pues ya solo queda una canción que todo el mundo debería escuchar al menos una vez. Pues una canción, es que hay tantísimas, pero bueno, The Other Side de los Red Hot Chili Peppers es una canción, un referente, o cosas más clásicas como Hotel California me fascina. De los Eagles. Pues ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda, si quieres, la taza de La Tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Pues nada, pues brindo por el caos mundial. Muchísimas gracias.